Pedro le respondió: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Vamos, denle alabanzas acá en este salón. ¿Cuántos felices de estar en la casa de Dios este domingo? Quiero dar la bienvenida a cada persona a nuestra iglesia, a distintas locaciones, a los hombres de la correccional de Everglades, a los que están en línea. Podemos celebrar a los que están en Good Church esta mañana. Y mientras te sientes, ve al que tienes a tu lado y dile: estoy listo. ¿Puedes ayudarme a agradecer este increíble grupo de adoración? Podemos hacerlo un poco mejor que esto. Gracias por servirnos. Cantando música original que ministra nuestros corazones de una manera increíble. Si tienes tu Biblia, hoy quiero que vayas a Hechos 2, ahí es donde vamos a estar. Es el tercer domingo del mes y es Growth Track Paso 3. Y te aliento que vayas al Growth Track, es la puerta de entrada a nuestra iglesia. Quizás eres un invitado o estás viniendo por un tiempo, pero es una oportunidad de conectarte a esta comunidad. Hoy es el paso del Growth Track que habla de equipar. Y eso es lo que hacemos acá en esta iglesia. Equiparte para ayudarte a cumplir el propósito que Dios ha puesto dentro de ti. Corporativamente como iglesia, pero individualmente también. Si eres un invitado, ahí en tu silla hay una tarjeta que dice conéctate. Llévala a la mesa de traducción. Si estás en línea, ve a woodchurch.com/en línea, online. Es tu manera de conectar. Empezamos hace 2 semanas un estudio del libro de los Hechos y hablamos de la iglesia madura. Y mientras empecé este año, he hablado de tú individualmente madurando y hemos hecho la transición de madurar en nuestras relaciones. Y ahora, por las próximas quizás 10 semanas, mientras llegamos a Vucon, vamos a hablar de madurar corporativamente como comunidad, como iglesia. Así que estamos estudiando el libro de los Hechos. Y hoy quiero predicar de este texto que escuchaste leer, del título llamado Sustentar en el Espíritu. Cumplí 40, como saben, muchos de ustedes. No estoy orgulloso de esto, pero todos tenemos que crecer. Y fui e hice unas cosas de estas físicas donde te chequeas completamente. Y tengo el reporte de que estoy sano, gracias a Dios. Pero ¿cuántos saben que el doctor sí me recomendó de que yo dejara de hacer unas cosas y que empezara a hacer algunas otras? Y lo que me recordó es que mientras envejezco, no quiere decir que estoy mejorando. Y me pregunto si hay una correlación cuando pienso en nuestro cuerpo físico y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
El hecho de que Vu es ahora un cuerpo de 8 años no significa que estamos mejor o que somos más maduros porque somos más viejos como comunidad. Porque te das cuenta que a veces conoces personas que mientras mayores, más inmaduras. La edad no produce madurez. Tenemos que buscarla así como lo hacemos en nuestro cuerpo. Algo me dice que como comunidad tenemos que empezar a tener mayordomía sobre este cuerpo, que como comunidad tenemos que empezar a digerir la palabra de Dios y que nuestra dieta es apropiada, que hay unos hábitos que hemos agarrado en nuestra vida que tenemos que soltar para empezar a crecer. Lo digo de esta manera por muchos años, pero hoy se lo traigo a nuestra iglesia. Cuando a veces lo traigo en estos domingos de Heart and Soul o nuestros líderes. Esta es una pregunta que quiero que te hagas si eres parte de esta comunidad. Y la pregunta es esta. Si todo el mundo se comportara como tú, ¿Vu sería mejor o Vu sería peor? No señales a las personas ahora, porque escúchame. La fuerza de nuestra iglesia vive y muere dependiendo de las personas que vienen a esta iglesia. No es un misterio. La salud de nuestra iglesia depende de las personas que aparecen y vienen para esta iglesia. Creo que Vu Church es fuerte porque tú eres fuerte. Creo que Vu Church es generosa porque tú eres generosa. Creo que Vu Church es amable. Algunos han ido a iglesias que no son amables. Esto no es esta iglesia. Creo que es amable porque tú eres amable. Es creativa porque tú eres creativa. Creo que es una comunidad curiosa porque tú eres curioso. Creo que es una iglesia divertida porque tú eres divertido. ¿Dónde están los que son divertidos acá en esta casa hoy? Sabes que eres divertido cuando llegas a la iglesia temprano. No se divirtieron anoche, así que se van a divertir esta mañana. Vive y muere dependiendo de las personas que aparezcan. Así que hoy, mientras continuamos, quiero hablar de este tema llamado sostener o sustentar en el Espíritu. Lo que vemos en esta iglesia de Hechos, en el capítulo 2, es que nació. Empezó en ese momento, pero continuó hoy. Pero es poderoso porque eran 120 discípulos confundidos en un salón y cuando de repente, alguien diga de repente, sin aviso, en una manera inesperada, el Espíritu Santo aparece como un viento violento y lenguas de fuego empiezan a aparecer en la cabeza de personas y las personas empiezan a hablar en otras lenguas y con esto las personas que se juntaron en Jerusalén empezaron a ser curiosos. Unos criticaron y muchos se convirtieron. 120 se convirtieron en 3,000 en un solo día. Es un momento poderoso como en la iglesia nace. Es un momento épico, por así decirlo. Es un momento emocional, es un momento dramático, es un momento dinámico. Ahora, a mí me encanta la iglesia. Me encanta la iglesia épica. Me encanta cuando las cosas se vuelven dinámicas. Me encantan los sentimientos. Hay personas que fueron a campamento de jóvenes. Cuando el Espíritu Santo llega en ese momento, en esos servicios, cualquier cosa pasa. Me encanta ese tipo de iglesia. Recuerdo cuando iba a los campamentos y todo el mundo encontraba a Jesús, todos llorábamos, nos teníamos que ir del campamento. Vamos a cambiar el mundo. Pero muchas veces ibas a esos campamentos y tus amigos tenían un encuentro, pero por alguna razón cuando llegaban de esa montaña, una semana después, o quizás 2 semanas después, muchos de ellos, el fuego empezaba a apagarse. Y lo que estamos viendo hoy es cómo tú administras eso que es épico, cómo manejas eso que es de repente. Porque lo que transpira en ese día es que el Espíritu Santo vino y encendió la iglesia, pero la iglesia no solo se encendió, sino que floreció, sino que se volvió un faro que ha continuado a guiar a personas aún hoy en día. Y lo que vas a descubrir del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no simplemente te inspira. Quiero ser
inspirado o una inspiración detrás de este púlpito. Quiero iluminar las escrituras para que seas inspirado por Dios. Pero escúchame, el Espíritu Santo no solamente te inspira, sino que te disciplina. Una inspiración te va a empezar, pero es la disciplina lo que te mantiene creciendo. Y para poder mantener aquello que Dios empezó en nuestra vida, vamos a tener que ser personas de disciplina. Para sustentar en el Espíritu, tenemos que ser disciplinados. Hechos capítulo 2 nos enseña este momento que mientras Pedro se levanta, después que el Espíritu Santo se movió y empieza a predicar, 3,000 personas se convirtieron. Habla de épico, eso es épico. Yo pienso que la iglesia no debería ser grande y bueno, acorde la Biblia era de 3,000 personas. Es grande, es mega, es masivo, pero no solo fue un momento de repente e inesperado, sino que fueron disciplinados. Mira lo que dice Hechos 2:42. Dice que se mantenían firmes. Esta palabra firmes o devotos viene de una palabra griega llamada proskertero, que significa aferrarse a algo, continuar o perseverar en algo. Lo que quiero que veas es que el Espíritu Santo cuando se mueve en ti puede ser emocional y usualmente es bastante inspiracional, pero rápidamente si vas a sostener eso que Él empezó, debes mantenerte firme, tienes que mantenerte devoto y es perseverar. Y esto significa continuar en la misma dirección. No importa los obstáculos, sin importar los desafíos. Y lo que quiero que veas es que si vamos a ser una iglesia madura, tenemos que ser una iglesia que no solo opera en emociones, sino en devoción. Quiero que seamos una iglesia que entienda que debemos perseverar y que cuando perseveramos, ¿cuántos saben que significa que hay que hacer cosas que a veces no sientes que quieres hacer? Y esto es un problema hoy porque hay personas que solo toman decisiones basadas en sus emociones. Pero realmente cuando empiezas a seguir a Jesús, cuando el Espíritu Santo te enciende, lo que aprendes es que tus emociones deben seguir a tus decisiones. Yo decido y luego cambian los sentimientos. Persevera, persevera. Fue Santiago que dijo que la perseverancia produce carácter. Esa palabra carácter es importante porque esencialmente lo que el carácter significa es que esa persona que eres, cómo te comportas, cómo vives, cuáles son tus estándares. Cuando crecí en Tacoma, Washington, y estaba al lado de la casa de mi abuelo y le decíamos papá, él ya se fue con Jesús, pero él fue como un segundo padre para mí. Mi papá viajaba bastante cuando estaba pequeño, 5 veces a la semana estaba predicando por el mundo y se iba a otros lugares y muchos de esos días estaba con mi abuelo llamado Papa. Y cuando era bastante joven, él me llevaba a estas granjas de pescado a pescar. Yo no sabía que había granjas que eran granjas de pescado cuando pescaba. Yo simplemente pensaba que era el mejor pescador del mundo. Mira, apenas lanzabas la caña de pescar, ya estabas sacando pescado. Era como que eras un pescador profesional. Y era bien divertido, bastante increíble, hasta que fui a pescar una vez con mi familia. El problema fue que mis emociones se derritieron mientras tenía que empezar a practicar esto que se llamaba paciencia. No había perseverado en pescar, así que no había entendido el valor de agarrar pescados. Así son muchos creyentes que a veces llegamos a estos momentos donde nos juntamos a conferencias, a campamentos y somos inspirados por el Espíritu Santo. Lloramos, sentimos las emociones. No hay nada malo con esto, pero si no aprendes la perseverancia, vas a ser tristemente confundido mientras te vas al mundo, no entendiendo el valor de nada. Porque no tienes carácter. Y sin carácter no vas a madurar. Así que, ¿qué es lo que estos cristianos tenían esta devoción? ¿En qué se mantenían firmes? Y son estas 4 cosas. Estas 4 cosas que te voy a decir hoy
quiero alentarlas en tu corazón, pero hoy quiero que sea un domingo que simplemente estemos tratando de instruir o enseñar a tu mente, porque necesitas disciplina para sustentar aquello lo que el Espíritu empezó en ti. Hay unas cosas que cuatro cosas que ellos perseveraron, que cuando llegaron los obstáculos, desafíos, la iglesia primitiva encontraron cuatro cosas a las que se mantenían firmes. La primera de estas era la enseñanza de los apóstoles. El Espíritu Santo cae, 3,000 convertidos, y empiezan a mantenerse firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es estas cosas? Lo primero es, los apóstoles son estos que caminaron con Jesús, eran los discípulos. Y se debería decir que la enseñanza de los apóstoles compartían de lo que era la vida de Jesús. Estos hombres caminaron con Jesús. Hablen de buenos maestros. Estos. Personas que caminaron físicamente con el Maestro. Imagínate, ellos están compartiendo cosas que vieron en la vida de Jesús. Están compartiendo milagros que Jesús hizo. Me imagino que cuando se juntaban en estos grupos de personas y empezaban a enseñar, dijeron como que mira, había una vez estábamos y miles de personas empezaron a escuchar a Jesús y nos quedamos sin comida, pero la buena noticia fue que teníamos al chef de chefs en la casa. Jesús sí nos hizo el almuerzo y multiplicó y alimentó 5,000 personas. Me imagino contando la vez que fueron a la boda y en la boda dijeron, ¿sabes qué? Esa fiesta se estaba acabando. Y Jesús llegó y dijo, no la estamos acabando, la estamos empezando. Y cambió el agua en vino. Me imagino cuando estaban compartiendo esos milagros. Pero no solo era compartiendo los milagros, sino compartiendo las enseñanzas de Jesús. La historia del hijo pródigo, la parábola del sembrador. Empezaron a dar información de primera mano de lo que era caminar con Jesús. Pero no solo era lo que Jesús hizo. Me imagino que también compartían, porque lo vemos en Hechos 1, que iban de vuelta a la Torá, al Antiguo Testamento, a las profecías, a las leyes, y empezaron a revelar a Cristo en esas escrituras. De hecho, eso no es lo que hacemos Pedro en ese momento en Hechos 2, después de hablar en lenguas, cuando era caótico y pensaban que estaban borrachos. Él trajo orden al momento. ¿Y cómo trae orden? Él va de vuelta a la vida de David y las profecías de David y dice, esto es aquello, y habla de Joel y empieza a hablar de escrituras del Antiguo Testamento, empieza a revelar a Jesús en ellas. Quizás estás aquí hoy y dices, Rich, quiero madurar, quiero sustentar eso que Dios está haciendo en mi vida. ¿Cómo obtengo la enseñanza de los apóstoles? Bueno, buenas nuevas para ti. Tenemos la enseñanza de los apóstoles, se llama la Biblia. Tenemos que mantenernos firmes a la palabra de Dios. Tenemos que perseverar en estudiar la palabra de Dios. Hay alguien como yo que esté viendo al mundo diciendo, estos son momentos muy locos. Mientras el mundo se vuelve más loco, necesito estar más devoto a la palabra de Dios. Mientras más salvaje se vuelva, mientras más loco el mundo está, vuelvo a la palabra sana de Dios en la que puedo construir mi vida. Lo que hace la palabra de Dios es que me centra, me corrige y la palabra de Dios me aconseja. Eso es un buen lenguaje, porque a veces quizás me caigo fuera de balance, pero me centra rápidamente. O puedo empezar a operar en mis sentimientos o mis deseos o lo que dice la cultura, pero luego abro este libro y me corrige. Y muchas veces no sé qué hacer. De hecho, hay muchos de ustedes hoy aquí porque alguien te trajo, porque estabas en una encrucijada en tu vida y no sabes qué decisión tomar. Y es increíble cómo vas a hablar con todo el mundo. Empiezas a buscar en las redes sociales, vas a todas las páginas web mientras te estás perdiendo en la más grande historia, que es la palabra viva de Dios que te va a aconsejar. Y si quieres saber cómo empezamos en este momento, cómo aquello de aquel momento se aparece hoy,
es porque se mantenían firmes a la enseñanza de los apóstoles, a la palabra de Dios. Necesitamos la Biblia. Debemos predicar la Biblia. Tenemos que hacer que nuestras vidas parezcan a la palabra de Dios. Que mi vida se parezca a la palabra de Dios. Amen. Es cómico porque he estado manejando esta minivan Honda por un tiempo. No odies al juego, no odies al jugador, odia al juego. Mira, tengo casi 40. La compré en el 2020, tiene casi 4 años. Esto no es un patrocinio de Honda. La compramos para que mis hijos puedan usarlo, pero al final del día empecé a leer el manual. ¿Alguna vez lo has hecho? No, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Yo sé todo sobre mi carro. No sabía que en mi llavero hay un botón que podía encender el motor antes de que me montara en mi carro. Para aquellos que no saben, los que viven en Nebraska no conocen el beneficio, pero aquí en Miami se pone caliente. Pero te digo, mira, por años he estado viniendo a mi carro y me monto y empiezo a verles, a mostrar lo que significa si no se arrepienten. Pero después que descubrí el manual, descubrí un beneficio del cual no sabía que existía. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos del beneficio y las promesas que existen hasta que actualmente abrimos el manual? La palabra de Dios es poderosa, pero el poder no es en conocer la palabra de Dios. Tienes que conocerla, es una arma. Imagínate tener una arma en tu casa y viene un intruso y vas a buscar el arma y no sabías que el arma tenía un seguro. Y ahora hay un intruso en tu casa, pero el arma está en seguro y no sabes cómo quitarle el seguro. ¿Cuántos de nosotros estamos operando de esa manera? Que tenemos un arma en nuestra casa, pero porque nunca la hemos leído, no sabemos cómo dispararla. Escúchame, hay un enemigo que te va a atacar. Te va a atacar los lunes, te ataca los martes. Él está comprometido con sus ataques y la única manera que puedas pelear de vuelta es que necesitas el arma de la palabra de Dios y debes quitarle el seguro, y la única manera que le quites el seguro es que tienes que saber lo que dice. Creo que muchas veces pensamos como la palabra de Dios como si fuese el rey de Inglaterra. Así como que sí, el rey de Inglaterra. Es una posición muy buena, pero no tiene poder. Para muchos de nosotros tienen esta posición religiosa en nuestra vida, pero no hemos entendido su poder porque no lo conocemos. Quiero ver a esta iglesia madurar porque se comprometen a leer la palabra de Dios. Que sea algo real en Wood Church. Que mientras empezamos en este nuevo año, este 8º año, que como comunidad, individualmente, pudiéramos estar comprometidos con la palabra de Dios, pero como cuerpo podamos estar comprometidos con la palabra de Dios. No solo se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, sino en la comunión. Cada uno diga comunión. La palabra en griego que significa comunión se llama koinonia. Se menciona 20 veces en el Nuevo Testamento y significa asociación, comunión, compañerismo, relación cercana. Creo que en este contexto una buena definición de koinonia es una participación activa en la comunidad de creyentes a través de compartir la vida y los recursos. Compartir la vida y los recursos. No puedo decirlo suficientemente. El viaje de la fe no está diseñada para llaneros solitarios. Aquellos que conocen a Jesús y quieren caminar este viaje solo,
están sujetos a ser devorados. La palabra de Dios dice que el enemigo está como león rugiente acechando. Él aísla sus presas y luego ataca. Así es con nuestra vida. Necesitamos coinonía, necesitamos comunión, necesitamos otros creyentes. Mira, si vas al gimnasio y empiezas a tener un entrenador o alguien que entrena contigo, los estudios dicen que empiezas a fortalecerte y a darle más duro. Cuando empiezas, igualmente en tu fe, cuando empiezas a hacer vida con otros creyentes, con otros cristianos, es increíble cómo se alientan unos a otros, cómo crecen en la fe juntos. Y si eres nuevo en esto de seguir a Jesús, y Jesús te cambió tu vida, mira, era dramático, lloraste y te arrepentiste y no quieres que este sentimiento se vaya. Te digo, ahora tienes que comprometerte, perseverar en esto que es la comunión, no porque siempre sientas hacerlo, sino porque crees que es un sistema que Dios ha diseñado para que puedas madurar. ¿Compartir qué? Compartir nuestra vida y nuestros recursos. Mira esto, compartir nuestra vida. ¿Quién te conoce? ¿Quién sabe lo que está sucediendo en tu vida? Otra vez, Dutcher y yo estamos con unos amigos en una cena y empiezan a jugar este juego que se llama Montañas, Valles y Vistas. Y vamos alrededor de la mesa, alguien va a decir algo bueno en su semana, luego va a decir algo malo de su semana, un valle, y luego una vista, una visión, algo que están esperando, una expectativa. Y me encanta, me pensé que era un juego muy bueno porque era un sistema, porque a veces en la vida hay personas que necesitan entender nuestra vida, los momentos altos para celebrar con nosotros, otros que estén en los bajos para que nos acompañen en oración y estén en duelo, y otras personas que también conozcan lo que estás esperando, que estás soñando. Es una visión del futuro, es aquello que me ayuda a soportar el dolor de hoy. Así que, ¿quién te conoce? ¿Hay acaso alguien que sepa que eres un seguidor de Jesús? Me sorprendo a veces cuando hablo con Vu, me encanta que estés acá, pero conozco miles de personas que llegan y vienen cada semana. Vienen y se sientan solos, se van solos y nunca participan en coinonía. Y no lo digo por avergonzarte, sino que te invito al viaje de madurez. Mira esto, esta coinonía no solo se trata de compartir mi vida, sino mis recursos. ¿Qué son mis recursos? Mis recursos son tres cosas: mi talento, estas cosas que soy bueno, mis dones, es mi tiempo y es mi tesoro, mis finanzas. Lo que ves en la iglesia primitiva es que ellos compartían estas tres cosas, estas tres categorías, y nosotros debemos hacerlo hoy. Compartir es duro para nosotros. Honestamente, mira, como mis dos hijos, mira, me encantan, son increíbles, 6 y 4, pero estos niños tienen más juegos que cualquier otra cosa. Mira, ora por mis hijos, no me den más juguetes, se los pido. Tienen demasiados juguetes ya. El otro día viene mi mamá de un viaje y nos manda estas tarjetas que les compró, y llego a la casa con estas tarjetas y pongo las bolsas. Termino la llamada y los niños empiezan a buscar en esa bolsa y sacan las tarjetas. No dicen gracias. Están jugando con esto. No dicen, no son cartas, sino carros. No, yo quiero mi carro. Yo quiero tu carro. Y me molesté de una manera justa, por así decirlo. No saqué el látigo como Jesús. Pero los llamé: niños, vengan acá, deme esos carros, les digo. Eso es un regalo de su abuela y ni siquiera le han dado gracias. Y ahora tratan de quitárselo unos a los otros. Eso es lo que vamos a hacer. Van a buscar 5 juguetes en su cuarto y los vamos a regalar. Nunca has visto 2 niños arrepentirse, tener convicción así de rápido. Ok. Compartir es una palabra interesante. Lo que conozco de compartir significa dar y recibir.
Lo que he aprendido es que muchos humanos es que son buenos en una de estas. Pero la mayoría de los humanos no son buenos en ambas. Compartir requiere dar y recibir. Esto es una imagen de coinonía. Esto es la definición de lo que significa estar en esta comunidad de fe. Sí, doy, pero también recibo. Sí, sirvo con mi tiempo, con mi don, mi tesoro. Pero también te digo, también recibo tanto que debería ser un ganar-ganar. Escucha, si solo estás recibiendo y no estás dando, vas a ser un malcriado. Y no necesitamos malcriados en VOO Church. No necesitamos inmaduros, creyentes inmaduros en VOO que solo quieran tomar. Pero por el lado contrario, si solo estás dando y nunca estás aprendiendo cómo recibir, puede que te conviertas en alguien herido y cargado. Y no sé cuál es peor, porque he visto personas irse de la iglesia heridos por esas ambas razones. Unos son buenos en dar y otros son buenos en recibir. Pero tenemos que ser buenos en compartir aquí en VOO Church. Que podamos compartir. Koinonía es compartir. Compartir en un crew. Compartir en un equipo. Ser parte de lo que Dios está haciendo acá. Sí. Vamos a ser devotos. La tercera parte es el partimiento del pan. Si estudias esto, lo primero es que quizás está en la punta de la nariz, la punta de la lengua, pero el partimiento del pan es como suena. Es que la iglesia primitiva es que se comprometieron a tener comidas unos con otros. No sé qué es lo que hay, pero hay una intimidad que se envuelve o se involucra en comer con otros. Hay una manera, una forma de profundidad cuando estamos en esta relación y hacemos que esto grande ahora se convierta en una mesa pequeña. Creo que el método favorito de Jesús de discipulado era cenas. Vamos a tomar la cena. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a discipular. ¿Me tengo que registrar? No, solo vamos a comer. No, solo ven y vamos a cenar. Mira lo que hace Jesús en los evangelios. Siempre estaba yendo a una comida, yéndose de una comida, y creo que nos está dando una imagen de que es algo que la iglesia pudo empezar. Desde que empezamos esta iglesia, siempre alentamos y hablamos de que tú, como parte de esta comunidad, no solo vengas acá a las reuniones, sino que tengas una práctica de que cada reunión que vayas, hazlo práctico, que después de que la reunión se acabe, vayas a una comida con alguien o le abras tu casa a alguien más y tengas una conversación. Deja que el sermón tenga piernas. ¿Sabes cómo tiene piernas? Cuando empiezas a hablar de lo que Dios hizo acá y lo llevamos allá afuera, ahí está el verdadero impacto. Sé que en mi casa eran esas mesas de cena que podíamos discutir cualquier cosa. Peleamos en las cenas o hablamos de antiprofecías o nos reíamos en la cena. Todo podía pasar en esas mesas y en esas cenas. Que sea igual con nosotros, que seamos una comunidad que partamos el pan juntos. No solo sea un punto, sino que sea un propósito con el que te vayas aún hoy mismo. ¿A quién invitas hoy? Lo que quiero desafiar a mi iglesia es que si quieres ser maduro, es que tienes que ser proactivo, no reactivo. Reactivo es, lo que estás hablando me encantaría, pero nadie me invita a nada. Solo hay clics en VOO, no puedo tener amigos en VOO. Eso es una oración reactiva. Mientras maduras, sé proactivo. ¿A quién puedes invitar hoy? ¿Quieres amigos? Sé un amigo. Hay alguien acá que está esperando por ti. Hay alguien que te necesita acá. Sé que necesitas un milagro, pero no te has dado cuenta que quizás eres la respuesta a la oración de alguien. Y que si tomas esa postura hoy, vas a ver a Dios actuar de manera poderosa. No solo quiero que lo empieces, sino que lo sustentes. No solo era el partimiento del pan, teniendo comida, sino que había un momento profundo, había comunidad. Estaba la cena del Señor. Y cuando empezó la iglesia primitiva, te empiezas a dar cuenta, y estoy hablando de la
no de la iglesia evangélica americana, sino que cuando la iglesia se juntaba en comunión, no solo era simbólico, era sobrenatural. Y quizás sea la verdad para nosotros hoy, que donde sea que participamos en comunidad, no solo sea una cosa una vez al año, que comamos de su carne, de su sangre, sino no sea solo simbólico, sino sobrenatural. Esta iglesia estaba en inmensa presión porque estaban enfrentando persecución. Pero cuando tomaban la comunión, en el medio del miedo y del caos, había un sentido cercano de la presencia de Dios. Es como tener a tu papá cuando tienes miedo de algo. Dices, papá está acá, voy a estar bien. Y así era con la iglesia. En el medio del miedo, de la persecución, ellos vamos a partir el pan juntos, vamos a recibir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Y déjanos sentarnos en su presencia. Cuando pienso en nuestras reuniones, una de las cosas más importantes para mí no es solo el conocimiento, no solo que el corazón se inspire, sino que haya un sentido tangible de que en un momento de nuestras reuniones, de la presencia de Dios, porque lo que necesitas esta semana no es 10 hechos nuevos sobre la Biblia, sino que salgas de estas puertas sin importar las circunstancias o la situación en la que te encuentres, que puedas saber de que tu Padre eterno está contigo, de que Él va delante de ti, detrás de ti, está alrededor de ti. Necesitas su presencia. Su presencia. Están comprometidos al partimiento del pan y por último están comprometidos a la oración. Estaban comprometidos con la oración. La oración es la comunicación. No creo que una relación pueda sobrevivir sin comunicación. Sé que en mi matrimonio, mi esposa y yo siempre estamos buscando maneras de estar en la misma página, de comunicar. Nuestras vidas son ocupadas, es rápida, tenemos 3 hijos, tratamos de liderar una iglesia. Quisiera decir que nosotros todos los jueves tenemos una cita y llegamos a restaurantes y tenemos citas. No siempre es bonito, muchas veces es desastroso, pero peleamos para tener comunicación entre uno y el otro porque sabemos que eso fortalece nuestra relación cuando estamos en comunicación. Y así es contigo. No siempre sentimos que queremos orar. No podemos decir eso porque es la iglesia. No se supone que eres el pastor. No se supone que tú deberías estar orando. No, muchas veces nos sentimos como orar, llegar a Dios y no sentir nada o escuchar algo. Es por eso que debes estar comprometido con la oración. No siempre es bonito. Muchas veces es desastroso, pero solo porque es desastroso y no es bonito, no significa que no es poderoso. Dios te escucha. Escúchame, una oración que ora junta es una iglesia que se mantiene junta. Él aparece en medio de nosotros. Estas son 4 devociones, 4 cosas para sostener en el Espíritu. Mira lo que pasa, porque la iglesia primitiva se compromete en estas 4 categorías, pero ahora mira los resultados. Mira lo que entra y ahora mira el resultado. Es como que, oye, si comes esto, los resultados van a hacer que vas a tener abdominales. Entonces déjame mostrarte algunos abdominales para la iglesia. Hechos, capítulo 2, 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Cuando se comprometían a estas 4 cosas, los resultados es que todos estaban sorprendidos por los prodigios y señales. Yo tomé esto y lo aterricé en la palabra gratitud, que los resultados que cuando nos comprometimos en todas estas cosas que vamos a ser una iglesia agradecida. ¿No te pasa que cuando empiezas a decir algo a veces y de repente no ha salido de tu boca y ya estás avergonzado? El otro día estaba viajando y estaba con mis cuñados y mi cuñada el otro día dice, mira, qué bonitas estas casas, son increíbles, y de repente le digo de vuelta, mira, el Señor está trabajando en mí, yo sé. Pero le digo como que, tú sabes que siempre paso por aquí cada día, ¿no? Y mi cuñada me dice como que, ok, pero no perdamos esa maravilla de ver lo asombrosa que son. Le digo, gracias por pastorearme, hacerme ser mejor. ¿Cuántas veces
nos volvemos familiares, que has visto esto antes, nos hemos reunido antes, he ido antes a un crew, he ido antes a este servicio, y la gratitud se disminuye. Dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían esto en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y piensas que la iglesia está abocando por el socialismo. No, eso no es lo que está pasando. Tengamos el contexto de esto. El contexto del momento es su supervivencia. ¿Recuerdas ese momento donde todos fueron convertidos, pero había otro grupo que los criticaba y decía estaban borrachos? Y ese fue el momento donde la iglesia empezó a ser perseguida. Y esa iglesia primitiva empezaron a matarlos. Vemos como Esteban fue el primer mártir a unos capítulos de distancia. Y lo que pasa es que la iglesia primitiva llegó a este lugar donde tenían que compartir todo para poder sobrevivir. No creo que el texto está en pro del socialismo, porque en la Biblia la enseñanza de los apóstoles es como que si no trabajas, no comes, que te deshagas de la flojera. Lo que dice el texto acá es que cuando me comprometo con las cosas correctas, el resultado va a ser que voy a estar en una comunidad que hay generosidad. Generosidad, por definición, es dar más de lo requerido. Y cuando veo alrededor de mi iglesia, no tengo que desafiar a las personas en ser generosas, sino que cuando me comprometo a las cosas correctas, el resultado es que vamos a ser una iglesia generosa. Hechos 2:46 decían, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y creo que el resultado es unidad. Lo que hacemos va a multiplicar que seamos testigos. Y tenemos que hacer que la presencia de Dios esté al nivel de nuestra unidad. Hechos 2:47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Que seamos una iglesia que alaba a Dios. Me encantan las canciones que salen de esta casa, pero queremos que tengamos el orden correcto, que si queremos mejores canciones, que seamos conocidos por nuestra alabanza de oración, debemos comprometernos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partir el pan y a la oración. Y lo último en la escritura dice que cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Que el resultado es que vamos a ser una iglesia de evangelismo. Y no creo que evangelismo es un curso que tenemos que enseñar, sino una cultura que tenemos que alcanzar. Veo a VU siendo una cultura contagiosa, que las personas quieran venir a la iglesia y desean venir a la iglesia. Mientras llegan a esta casa, la presencia de Dios se sienta, y mientras la presencia de Dios se siente, el Espíritu, ellos puedan rendir sus vidas, arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, y Dios continúe añadiendo a esta comunidad. El Espíritu ya empezó algo, pero si vamos a ser una iglesia madura, debemos sostener el Espíritu de Dios, aquello que Él ya empezó, estar comprometidos y devotos, perseverar en estas áreas que la iglesia primitiva empezó. Tenemos una misión. La misión es traer a las personas que están lejos de Dios, cerca de Dios. Y no solo quiero decirles, sino quiero vivirlo. Hay una historia de un predicador que una pareja se casó y estaban en la carretera manejando. El esposo trata de pasar un camión y chocan, y el carro se voltea, y cuando él se despierta, él ve a su novia que está llena de sangre e inconsciente. No sabía qué hacer y la recoge. Lo que resulta que había una oficina, un doctor cerca de la carretera, y la señal decía Dr. Jones, y carga a su novia sangrienta y toca la puerta, y un hombre abre la puerta y dice, Señor, ¿puede ayudarme? Y el doctor le responde, lo siento, no he practicado medicina en tantos años. Y en ese momento el novio le dice al Señor, oye, ¿la puedes salvar o quitar el anuncio? Y me pregunto hoy, esto no es una palabra para la iglesia en general, sino para VU.
que estemos comprometidos a lo que la iglesia primitiva se comprometió, que nos comprometamos a vivir nuestra vida a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partir el pan o a la oración, o que quitemos el anuncio. No sé tú, pero sé que la cosecha es bastante, que hay tantos que están lejos de Dios, que tenemos una misión delante de nosotros. Hay algo que el Señor empezó ya, pero creo que es el Espíritu de Dios que va a seguir trabajando, que mientras crecemos y maduramos en el Señor, Él lo va a hacer. Si lo crees hoy, puedes aplaudirlo y puedes darle alabanzas a Él. Señor, úsanos, trabaja a través de nosotros, Señor. Usa a Boo Church en esta temporada. Mientras te levantas a tus pies, Señor, oro por nuestra comunidad. Oro que aquello que tú empezaste, tú lo sostengas. No estamos en control, Señor. Como un cuerpo de 40 años, hay cosas que debemos empezar y hay cosas que debemos parar. Pero que podamos administrar este cuerpo, esta comunidad, que podamos ser una iglesia que madure. Señor, oro que le hables a las personas individualmente hoy. Que si todos se comportaran como yo, ¿sería la iglesia más madura o más inmadura? Señor, oro que mientras nos acercamos a Vucon, que tú hagas algo en cada persona de Vu, que construyas nuestras fe, que nos fortalezcas para el viaje que está delante. Oro que seamos un pueblo que refleje lo que hacía la iglesia primitiva. Hay nuevos métodos, Señor, hay nuevas cosas de hacer las cosas, pero es el mismo mensaje, estas mismas prácticas, que podamos estar comprometidos, que podamos mantenernos firmes y perseverar, que podamos continuar en este estado de gracia. Tú empezaste algo, pero es la perseverancia lo que va a terminarlo. Señor, haznos una iglesia que persevere, construye nuestro carácter en este momento. Hey, este es Richie Donchery Wilkerson y queremos darte las gracias por ver y conectarte con el contenido de hoy. Quizás hoy quieres tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué no oras esta oración conmigo? Querido Jesús, hoy escojo confiarte en mi vida a ti. Perdóname mis pecados. Hazme una nueva creación. Te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos celebrando contigo hoy la decisión que tomaste. Y queremos caminar este viaje contigo. Sí, y si oraste esta oración, ¿por qué no sigues estas cosas que están en nuestra pantalla? Hay tanto que podemos obtener de estos mensajes. Si te alentó, ¿por qué no lo compartes? Y si ya no lo has hecho, ¿por qué no te suscribes al canal de Boo Church para seguir obteniendo contenido como esto? Los amamos y declaramos que lo mejor está por venir.